En primer lugar, buenas tardes a todos los que están acá presentes. La verdad que para mí es un placer poder compartir este espacio eh, con todos los disertantes, que puede poner, es como que Tucumán puso toda la carne al horno en este ciclo de charlas, creo. La verdad que es muy interesante. Y bueno, hablar sobre fuerza en esta mesa es un verdadero desafío. Así que voy a ir pasando. Bien, antes de empezar con el tema en sí, me gustaría presentar un poquito más acerca de mi trabajo. Yo tengo la posibilidad de trabajar de los dos lados del mostrador, si se quiere, donde hacemos entrenamiento, vemos la realidad del campo, tanto en el Club Lawn Tennis como en el gimnasio, alterados, ¿sí? Donde tengo la posibilidad de trabajar con equipos de profes. En el caso de Lawn Tennis somos 16 profes de educación física que atendemos las necesidades de la preparación física en todas las divisiones, y en el caso de alterados, tenemos un equipo de trabajo de 5 profes y que además se suma a este trabajo interdisciplinario de psicología con Edu y de nutrición con Leandro. Y del otro lado del mostrador tengo la posibilidad de hacer la parte de ciencia o la parte académica también, en la Facultad de Educación Física, en la Cátedra de Anatomía, donde el desafío va por otro lado, por el lado de la comunicación, del ámbito científico. En mi caso, yo estoy como docente en la Cátedra de Anatomía, con otro grupo que también te desafía constantemente, y también en la parte del CONICET, en el Laboratorio de Investigación en Neurociencia y Tecnología, en el Departamento de Bioingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas. En este grupo, en el laboratorio, como les decía antes, es un desafío todos los días de ir, leer cosas nuevas, conversar, siempre salen ideas, es un desafío intelectual. Y la verdad que es para mí un placer poder estar de los dos lados, viendo la necesidad en el campo y viendo las posibilidades de explicar eso a través del método científico. Y eso justamente nos lleva a empezar a definir, a marcar una diferencia, ¿no? En lo que es el estudio del movimiento, por un lado, ¿sí? Donde siempre se ha querido estudiar el movimiento, pero desde sus partes, ¿no? Desde un paradigma más bien reduccionista. Se ha querido explicar el movimiento desde la biomecánica, desde la bioquímica, ¿sí? Desde la neurofisiología, ¿sí? Pero todo eso, que no está mal, es un paradigma aceptable, pero explica pequeñas partes del movimiento. No es lo mismo que el deporte. El deporte es una manifestación social, ¿sí? Que se tiene que explicar desde un paradigma más bien complejo. Complejo porque involucra las dimensiones del sujeto, las dimensiones desde lo físico-motriz, desde lo social-afectivo, lo emocional y lo creativo, y se pueden inclusive involucrar otras dimensiones. Ahora, si nosotros intentamos explicar el deporte desde este paradigma reduccionista, siempre vamos a explicar, como les decía, pequeñas partes. Nosotros nos tenemos que centrar para explicar el deporte acá. Y la posibilidad de explicar el deporte es gracias al estudio de este órgano del cuerpo que toma las decisiones en función de todas estas dimensiones del sujeto. Bien, cuando nosotros hablamos del cerebro y del sistema nervioso central,
pensamos en la comunicación de lo que pasa acá a través de la médula espinal y los órganos efectores, que serían los músculos, ¿no? En un primer momento se empezaba a estudiar el cerebro, intentando hacer esa división compartimental de que ciertas zonas ciertas zonas se pueden, explican lo que está pasando. En el principio de 1900, cerca de 1910, Brodmann dividió el cerebro anatómicamente en más de 42 áreas, dándole un lugar a cada una de las acciones o a cada uno de los comportamientos del sujeto. ¿Bien? La realidad es que eso es parcialmente cierto. Es decir, hay partes del cerebro que sí están especializadas, pero la realidad es que internamente está todo interconectado. Entonces, más que un cerebro, en este sentido, cumpliendo funciones según las regiones, tenemos que entender a un cerebro que está totalmente interconectado, ¿sí?, internamente, donde podemos empezar anatómicamente a recurrir a varias partes, ¿sí? Bien. Una de esas partes, que es de las más mencionadas, ¿sí?, es la corteza. Esta corteza es la capa que envuelve al cerebro, ¿no? Y además tenemos una parte más bien interna, ¿sí?, que es el diencéfalo, la conexión mediante el tallo cerebral, y que va con la información que va y vuelve, ciertamente, información hacia todo el organismo. Cuando nosotros empezamos a estudiar un poquitito más acerca de esto, nos interesa mucho el córtex motor, es decir, la sección de la corteza cerebral que dirige el movimiento. Sin embargo, como les decía antes, no todo está dirigido por esta zona, sino que esta misma corteza motora, ¿sí?, está interconectada e integrada con la información que recibe la corteza somatosensorial o los lugares, ¿sí?, las regiones más internas, ¿sí? Además, el cerebelo es otra parte muy importante en la regulación del movimiento. Cuando nosotros pensamos en la activación de una fibra muscular, ¿sí?, pensamos en que a esta fibra muscular, como hablaba un poco Robert en su charla, ¿sí?, a esta fibra muscular le llega un estímulo que viene de una motoneurona, y ese estímulo es siempre excitador, ¿sí? Es decir, esta fibra muscular se va a contraer o no, según la orden que le llegue a través de este axón, ¿bien? Pero lo que pasa acá, en la corteza motora, ¿sí?, es muy diferente. Una célula que está en este punto de la corteza motora, una célula piramidal, puede tener hasta 10.000 conexiones, 10.000 sinapsis. Y por cada una de las señales que vaya hacia abajo y hacia ese músculo, puede estar integrando entre 50 y 100 señales al mismo tiempo. De esas 50 o 100 señales pueden ser tanto inhibidoras como excitadoras. Es decir, que una célula acá está tomando decisiones continuamente a ver si manda o no manda una señal hacia el músculo. Entonces uno empieza a pensar si tiene que estudiar tanto la fibra muscular y sus adaptaciones, o tiene que empezar a estudiar lo que pasa acá. Y eso, perdón, vuelvo un segundito al anterior. Y eso que pasa acá, esas 10.000 conexiones, esas 10.000 sinapsis, obviamente están relacionadas con todos los sistemas, con todas las funciones mentales. Es decir, una célula de la corteza motora está relacionada con otros centros, como por ejemplo el de las emociones, o con otras estructuras, como tienen que ver con la memoria, ¿sí?,
no solamente recibe, recibe una información que es muy variada. Esta es una de las formas de medir, ¿sí?, cuál es la actividad que ocurre en esa corteza, la corteza cerebral. Esta persona que está acá es Fernando. Fernando es mi director de la tesis doctoral, es investigador de CONICET. Y bueno, lo que tiene puesto acá es un gorrito de electroencefalografía. Cada uno de estos sensores que tiene acá brinda información de la actividad eléctrica que está sensando, que está ocurriendo cerca de la corteza cerebral. Bien, toda esa información se va a reflejar de esta forma, ¿sí? Es decir, uno de esos sensores emite, o recibe, mejor dicho, una señal que se ve de esta manera. ¿Bien? Y así nosotros en un primer momento no podríamos leer o interpretar qué es lo que está pasando en cada uno de esos sensores. ¿Bien? Pero con una serie de algoritmos y scripts y formas de procesar toda esta información eléctrica, nosotros podríamos hacer una determinación de cómo son las activaciones en la zona del cerebro, en ciertas zonas del cerebro, según lo que registre esto. Entonces podríamos definir una zona que está con algún tipo de actividad y otra zona que está con mayor actividad, ¿sí? Obviamente esto siempre se relaciona a un estímulo, es decir, nosotros programamos si el estímulo que va a recibir en ese momento este sujeto que está siendo registrado, ¿sí?, está relacionado a alguna actividad en la corteza. ¿Bien? Pero bueno, ahora, medir la actividad cerebral en el deporte es una cosa compleja, ¿sí? Una de las cuestiones, uno de los inconvenientes es que la electroencefalografía es muy permeable a ruidos externos, es decir, estos sensores que nosotros tenemos acá, además de medir la actividad eléctrica del cerebro, miden la actividad eléctrica de los músculos o algunos movimientos inclusive. Entonces es algo complicado medir y de eso se está encargando la tecnología de todo el mundo. Bien, les quería presentar un trabajo que pone un concepto muy interesante que es el de eficiencia neural. La eficiencia neural es una forma de medir cómo una persona es más o menos eficiente en las decisiones y en la programación motora. Entonces, la actividad cortical, medida a través de la sincronización de unas ondas alfa, ¿sí?, que es un biomarcador, refleja la eficiencia neural en la etapa previa y durante la ejecución motora. Veamos este trabajo que es de unos italianos, del Percio Babiloni y colaboradores, ¿sí? Tomaron registro de electroencefalografía en sujetos control y sujetos atletas de élite de karate. Lo que le pidieron a estas personas es que hagan un movimiento en la mano derecha, que debía ser su mano dominante. El movimiento este de la mano derecha está relacionado a muchos movimientos de karate, entonces uno esperaría que los atletas de karate tengan mayor eficiencia en ese movimiento. Y efectivamente es lo que pasó. ¿Qué pasa cuando los sujetos mueven su mano derecha? En la previa del movimiento, los atletas de karate muestran una breve activación en la zona de la corteza motora, mientras que los sujetos control muestran una gran actividad en la corteza motora y también, ¿sí?, en la zona suplementaria, en la región suplementaria.
Y durante el movimiento, parece ser, de hecho efectivamente es, que para controlar el movimiento los atletas de karate solo necesitaban hacer una activación en esta zona suplementaria interna, mientras que los no atletas necesitaban hacer una activación muy grande. Fíjense que es solamente un movimiento de la muñeca, ¿bien? Mientras que en la mano no dominante, en el lado no dominante, en el izquierdo, los atletas de karate muestran un poco más de activación, ¿sí? No era la misma que en su lado dominante, sin embargo, la activación de esta parte no es tanto como en la de no atletas, ¿bien? Y que durante el movimiento, el control para los atletas de karate es muy parecido, un poquito mayor, pero muy parecido a su mano dominante. ¿Bien? Las conclusiones de este trabajo tienen que ver justamente con que los procesos que hace el cerebro son mayores, ¿sí?, en sujetos no experimentados. Y además de este trabajo hay muchísimos profundizando acerca de este concepto de eficiencia neural. Ahora, la complejidad en el deporte está marcada si nosotros hacemos una división de las fases de un movimiento cualquiera, de una situación motriz. Un sujeto que está en la previa de un movimiento toma información del contexto. Fíjense cómo este sujeto está mirando a este que está acá al frente, midiendo el espacio que tiene hacia este lugar, percibiendo cuáles son las posiciones de su cuerpo, sabiendo cuánto es el espacio que tiene y el tiempo que tiene y la superficie, antes de ejecutar un movimiento. Cuando este jugador manda toda esa información, empiezan a tomar decisiones, y esas decisiones están acá, ¿no? Algunas veces uno se pregunta, ¿qué es lo que piensa el jugador que hace tan bien o tan mal algo? Y es que en este momento de la decisión, uno no decide únicamente en función de lo motor, sino que, como veíamos anteriormente, lo motor siempre va a estar referenciado o influido, ¿sí?, por lo emocional, por sus chicos, ¿sí? Tiene varios puntos donde integran la decisión que efectivamente va a salir desde la corteza motora, ¿sí? Y inmediatamente el sujeto toma decisión, se ejecuta una acción. Esa acción directamente va a repercutir en las próximas decisiones. Y acá viene el punto, ¿no? Porque nosotros siempre nos hemos concentrado en estudiar, siempre nos hemos concentrado en ver cuál es la velocidad del gesto realizado, cuál es la manifestación de la fuerza, los kilogramos al movimiento, los metros o los centímetros alcanzados. Y esto, como les decía, no es más que la expresión de lo que pasó en estos momentos previos, en la capacidad del sujeto de percibir la situación motriz en la que está y la de decidir en función de su historia. Esto nos lleva a este nuevo concepto que es la expresión de la fuerza. Vamos a hacer como un resumen, ¿no? Lo que obtenemos cuando observamos una ejecución motora es la expresión eficaz y en lo posible lo más eficiente que el sistema nervioso encontró para una determinada situación. ¿Bien? Lo que apareció como respuesta fue la expresión que el sistema nervioso pudo encontrar, ¿sí? Si quisiéramos ser más precisos para cuantificar esa respuesta, deberíamos medir la expresión de la fuerza. Es decir,
de qué manera el sujeto pudo expresarse en ciertas condiciones. Y estas condiciones son muy cambiantes. De hecho, siempre están referidas a la percepción del propio dominio de este complejo de espacio y tiempo. Como veíamos en la figura pasada, el sujeto que estaba en esa situación de percepción tuvo que tomar información del exterior para poder decidir, pero sobre todo en estas variables, en qué espacio y qué tiempo tiene. En definitiva, el espacio y el tiempo es la velocidad. Entonces, el factor común de la expresión de la fuerza es la estrategia de la organización de las contracciones musculares, que no es ni más ni menos que lo que nosotros conocemos como coordinación. Y si nos ponemos un poquito más finitos, la coordinación inter e intramuscular de la que habló Robert en la charla anterior. Muy bien, espero que vayamos un poquito despiertos hasta ahí. Es necesario esta parte de fisiología, de neuroanatomía, para poder entender cuáles son los mecanismos más importantes en la expresión de la fuerza. Existe una ley de Hahnemann, que más que ley hoy se llama principio del tamaño, que es cómo se reclutan las unidades motoras en función del tamaño de ellas y de la necesidad de producción de fuerza. Entonces, mientras menos sea la necesidad, Hahnemann postulaba que mientras menos sea la necesidad de fuerza, primero se activan las fibras motoras lentas, a medida que se va necesitando, se activan más rápidas, y por último, las más grandes y más rápidas. Esta es una ley que sigue siendo apta para explicar algunos ejercicios, pero siempre y cuando la producción de fuerza sea continua y progresiva. Y hay un montón de excepciones a esta regla, a esta ley, a este principio, ¿sí? Pero las que más nos importan, yo se las dejo acá, pero una de las que más nos importa es que cuando varía la velocidad y la dirección del movimiento, este reclutamiento motor no se cumple. Como tampoco se cumple en movimientos balísticos o llamados explosivos. Algo habló Robert también en su charla. Bien, esto nos interesa, ¿bien? Haciendo un resumen hasta acá, entonces, lo que nosotros medimos, sean kilogramos, en metros por segundo, en centímetros o en metros, es la expresión de la respuesta que el sistema nervioso central entendió que debía dar para poder cumplir con esa tarea motriz. ¿Bien? Eso implica procesos que son voluntarios y procesos que no son voluntarios. Procesos, como decíamos, o procesamiento de las emociones, procesamiento de la recuperación de la memoria del trabajo, ¿bien? Pero además, que dependen principalmente de la percepción y del dominio del espacio-tiempo que el sujeto tiene para desenvolverse en esa situación motriz. Bien, vamos ahora con un experimento propio que hicimos en el laboratorio con los chicos de, bueno, en el laboratorio, ¿no? Con Gaby, con Fer, que no sé si estarán en la charla, pero bien. Bueno, hicimos electromiografía de los músculos posteriores del muslo, ¿sí? Del bíceps femoral y de semimembranoso y semitendinoso, tanto de la derecha como de la izquierda, ¿sí? Tomamos una serie de saltos, ¿sí? Estos son jugadores de rugby del club. Había un grupo que tenía historial de lesiones en los isquios y otros que no. Hicimos dos tipos de salto. Uno conocido como el salto con contramovimiento, ¿sí? En el que el sujeto se para arriba de una plataforma de contacto, que lo que hace básicamente es medir el tiempo que está en contacto y el que no está en contacto, y a partir de ahí se puede calcular algunos parámetros, como por ejemplo la altura del salto. Pero bien, ellos hacían estos saltos mientras nosotros tomábamos la información de la electromiografía. Este salto requiere que el sujeto, desde esta posición,
baje el centro de gravedad, tome impulso, salta, llega a su máxima altura y vuelve a aterrizar, en la plataforma. ¿Bien? Entre el tiempo en el que el sujeto empieza a tomar impulso hasta que se termina despegando, pasan aproximadamente entre 500 y 600 milisegundos para esta producción de fuerza. Mientras que este otro tipo de salto, que es un salto con caída, el sujeto está en una plataforma, nosotros lo hicimos desde un banco de 40 centímetros, lo que hace es sacar un pie, empezar a dejarse caer, toma impulso y vuelve a saltar, se despega, llega al máximo y vuelve a aterrizar. El tiempo en el que el sujeto aplica fuerza contra el piso, más o menos entre este punto y este punto, ¿sí?, será de 200 o 300 milisegundos aproximadamente. Entonces acá tenemos dos tipos de manifestaciones o de expresiones o posibilidades de expresiones de la fuerza, ¿sí?, que difieren en el tiempo, en la percepción del tiempo que va a tener, por lo tanto, asumimos que la expresión de fuerza va a ser diferente. Bien, lo que les muestro acá es un análisis de un caso, ¿sí? En el CMJ, que es el salto con contramovimiento, que es el primer salto, nosotros tenemos, como les decía, tres fases. Una fase en la que el sujeto está en contacto, que es esta parte de la curva negra, la que está saltando, ¿sí?, como se ve el dibujito aquí, y la otra que nuevamente aterriza. ¿Qué pasa con la actividad eléctrica en el músculo bíceps crural? Mientras el sujeto está en contacto, ¿sí?, empieza a crecer muy despacito la actividad eléctrica del músculo, llega a un tope, pero el tope es cuando ya está saltando, luego empieza a bajar la actividad eléctrica, como que el músculo se relaja, y nuevamente en la caída del contacto, en el posterior al contacto, hay nuevamente una activación hasta que el sujeto ya descansa. Esto nos pasó exactamente parecido en la derecha y en la izquierda. Simplemente que acá hay unas mordidas, ¿sí?, que no son tan habituales, pero se podría interpretar así morfológicamente que esta señal, ¿sí?, tiene dos picos y es muy parecida en la derecha y en la izquierda. Recordemos que el tiempo para la producción de la fuerza, ¿sí?, en este salto era más o menos 600 milisegundos. Ahora, cuando hicimos el análisis del otro salto, ¿sí?, que es el salto con caída, recordemos que este salto tiene una fase de caída en la que el sujeto no está en contacto, toma el contacto, empieza a producir fuerza, salta y vuelve a caer. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos ocurrió acá en el mismo caso de uno de los sujetos? ¿Sí? Hay una producción, ¿sí?, una actividad eléctrica del músculo, ¿sí?, también, ¿no?, del bíceps crural, ¿sí?, que tiene este patrón de activación. Fíjense cómo hace su pico muy cerca de la previa del contacto y a partir de ahí empieza a bajar. Eso pasa en la pierna derecha. Y en la pierna izquierda ocurre otra cosa, otro patrón de reclutamiento de las fibras musculares, en el que empieza, el sujeto está por caer, hay una activación previa, y a partir de ahí un crecimiento de esta curva de activación. Entonces fíjense cómo la estrategia que asume este sujeto para poder desarrollar, aplicar, expresar la fuerza durante el contacto, ¿sí?, requiere un pico al inicio y después a la bajada. Mientras que su pierna izquierda hace una subida progresiva. Este caso es justamente un chico que venía de recuperarse de una lesión, de un desgarro en la pierna derecha. Y entonces uno piensa, ¿no? Si esta actividad eléctrica
es diferente en una pierna y otra, uno presume que esta actividad de alguna manera es normal, y de hecho voy adelantando porque en la parte de discusión de este trabajo, nosotros notamos que esta es la activación normal respecto de otros trabajos publicados, mientras que esta activación extraña, así, al principio, pareciera un mecanismo de defensa o como el cerebro entendió que debe hacer para cumplir la tarea. Es decir, recluta las fibras rápidas muy rápidamente. Recordemos que entre este punto y este punto hay 200 milisegundos, muy poquito. Por lo tanto, tuvo que reclutar al máximo sus fibras más rápidas para poder cumplir la tarea. Y esto es un problema, porque las fibras más rápidas son las más fatigables. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sujeto lo puede hacer, sí, a simple vista o desde la observación, se ve que no hay ningún problema, pero resulta que si lo ponemos a hacer a este mismo movimiento varias veces, este sujeto se va a empezar a fatigar antes de tiempo. Y de hecho, esto está aplicado desde otro lado. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que las evaluaciones que nosotros hacemos a los jugadores antes de que vuelvan a jugar después de una lesión, ¿sí? Son, a ver, desde el punto de vista práctico, sacadas de contexto. Es decir, nunca sometemos a los sujetos a decisiones que tienen que ver con el contexto real de un partido. Es decir, este chico probablemente dé muy bien en las evaluaciones, tanto en las imágenes médicas o en las pruebas clínicas de kinesiólogo o en la evaluación de los saltos desde el punto de vista de la altura, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos un poquitito más a fondo cuáles son los mecanismos de decisión, los mecanismos de protección, es probable que no tenga un buen rendimiento. Y de hecho ocurre, ¿no?, que un jugador es muy bueno entrenando, ¿sí?, y está perfecto y responde perfecto a todas las pruebas previas y a la competencia, en el entrenamiento anda a 10 puntos, pero cuando vuelve a jugar, ¡tac!, se lesiona. Como les decía en la discusión, en la parte final de este trabajo, lo que hicimos es ver si en otros datos, justo no aparece acá, no aparece la referencia. Este es un trabajo de Josep Padulo. ¿Rodri? ¿Pablito? ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho, Leo. Ah, bueno, porque me salió ahí un aviso. Se escucha Sí, un bien, aviso sí. con respecto a la cámara, porque como estás usando dos dispositivos, en uno tenías deshabilitado y yo a lo mejor querías que te la habilite como para que vos aparezcas ahí. Ah, ok, no, lo detengo. Dale. Perfecto, listo. Continúa tranquilo. Bárbaro. Bueno, lo que les decía, comparamos los estudios previos que había para saber si esos resultados obtenidos por nosotros eran más o menos parecidos en un trabajo de Josep Padulo de 2013, ¿sí? Se ve cómo hacen la electromiografía del bíceps femoral, ¿sí?, en un contramovimiento, y es muy parecido. Fíjense que estos dos picos, ¿sí?, que se dan durante el salto y durante la caída, es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Y también en la fase de la recepción de una caída desde un banco. De hecho, son muy parecidos. Bien. Espero que haya quedado claro la experiencia esa que tuvimos nosotros, como para ver que a veces la expresión de la fuerza, que nosotros entendemos en términos de kilos o de centímetros saltados, o incluso de la electromiografía, ¿sí?, es una foto de lo que pasó en realidad en el procesamiento de la información del sistema. Entonces, esto llevado a la realidad del día a día, ¿no? ¿Cómo traspolamos todo esto a la realidad del día a día? Es que nos tenemos que parar en que lo que se entrena siempre es el cerebro, y en consecuencia se logran diferentes tipos de adaptaciones. Muchas de esas habló Robert antes, es decir, por ejemplo, para lograr una hipertrofia de algún músculo, se tienen que dar tres situaciones.
En primer lugar, que los músculos, que los músculos tengan una deflexión glucogénica, es decir, un estrés metabólico, además que se rompan los tejidos para poder regenerar nuevos, pero que sobre todo el sistema nervioso central reciba la información de que hay un estrés mecánico, ¿bien? Entonces, si hay información, al cerebro habrá adaptaciones. En el entrenamiento, la variable independiente, que es lo que nosotros nos tiene que hacer ruido a partir de ahora, es que la variable independiente es la velocidad. Es decir, cómo podemos variar el espacio y el tiempo, ¿sí?, para lograr adaptaciones, ¿sí? Por eso es que en estas manifestaciones de fuerza rápida, fuerza explosiva, fuerza máxima, en realidad acá lo que varía es la velocidad con la cual se puede expresar esa fuerza. Por lo tanto, la coordinación motriz tiene que ser el norte de nuestro entrenamiento, ¿sí? Puesto que la coordinación en sí refleja la eficiencia de movimiento y la expresión de la fuerza útil, que es un concepto que se está poniendo muy de moda desde los últimos 10 años o 15 años por investigadores de España, del grupo de González Vadillo y, bueno, y otros, obviamente. ¿Bien? Bueno, para esto les quería comentar, creo que todavía nos quedan unos 5 minutos, ¿sí? Es que hay algunas frases, en mi experiencia personal, que las dejo por ahí anotadas y no las entendí en su momento, ¿no? Y es que una vez conversando con un entrenador, Konstantin Darov, que es un entrenador búlgaro de levantamiento de pesas, que vino en 2015 para asesorar al equipo argentino, bueno, y hicimos capacitaciones con él dijo, abajo del 85% de la RM, ¿sí?, se hace de memoria. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el sujeto no se expone a una situación que le requiera un compromiso grande desde todo punto de vista, desde el compromiso emocional, desde la conciencia en el movimiento, desde la voluntad, todo lo que haga por debajo no va a producir adaptaciones. Entonces, eso se hace de memoria. Y esto lo terminé entendiendo hace un par de años, ¿no? Pero lo había dejado anotado porque ese tipo de frases que de pronto te mueven, ¿sí?, te mueven el piso, las tengo anotaditas ahí en un cuadernito propio. Otra frase que me gustó un montón es que es de Giulio Tononi, es un investigador italiano, que es que el sueño es el precio que el cerebro paga por la plasticidad. Mucho se habla de neuroplasticidad, ¿sí?, y sobre todo en el deporte, pero me lleva a pensar que si un jugador, y esto por ahí lo hablo con los chicos, es que si un jugador pretende entrenar, sí o sí, en las fases digamos, no puede comprometer el sueño y el descanso, porque en la fase de sueño es donde se producen las adaptaciones. Muy real. Y esta frase, pongo acá NA porque no me acuerdo quién la dijo, pero se dice mucho, es que no hay deportistas fuertes, pero sí lo que hay son deportistas coordinados. Y claro, y esto explica de alguna manera desde la práctica. Messi no sabemos si levanta 100 o 150 de sentadilla, pero que es altamente eficiente en lo que hace. Y es que la expresión de la fuerza que él logra para su deporte depende de la coordinación. Por último, otra que tampoco me acuerdo, pero se la dijo en un congreso, es que tanta clasificación de las capacidades, ¿viste?, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, confunde. Al fin y al cabo, todo es una expresión del sistema nervioso. Entonces, a veces nos concentramos tanto en, bueno, ¿cómo mejoro la velocidad de mi jugador? ¿Cómo mejoro la resistencia? Y esos modelos de pensamiento son esos modelos compartimentales y reduccionistas que les nombraba en el principio. Hay que empezar a pensar
más por fuera de la caja, pensar al sujeto como un ser que integra continuamente sus emociones, su memoria y su componente afectivo. Muy bien. Hasta aquí.